Ahora nuestro tema es cetoacidosis diabética. Es la complicación más grave que se puede presentar en un paciente diabético por aumento excesivo y súbito de los niveles de azúcar, que es la glucosa en su sangre, que al desarrollar edema, que esto es una hinchazón del cerebro, puede causar la muerte del paciente en un plazo relativamente corto. La diabetes se caracteriza por no tener un control adecuado en los niveles de glucosa en la sangre con registro de cifras elevadas. En nuestro organismo, la concentración del azúcar está regulada por la hormona insulina que ante la glucosa sanguínea facilita el ingreso al interior de las células y con su exceso la almacena en otros tejidos. En la diabetes existe deficiencia en esta acción que condiciona entonces incremento de la glucosa en sangre por no poderla ingresar al interior de las células y tampoco poderla almacenar. Esta alteración puede ser establecida por deficiencia en la producción de la insulina, que se conoce entonces como diabetes tipo 1 de aparición juvenil, y la otra por deficiencia en la función de la insulina, que es la diabetes tipo 2, que es más frecuente en adultos. Otros tipos de diabetes se establecen en otros tipos de circunstancias que son muy particulares. La diabetes de tipo 1 se sospecha en niños o adolescentes que en forma inicial reportan mayor apetito, consumo aumentado de líquidos o incremento o alteraciones en la micción asociados con una deficiencia de peso. Pero en otras ocasiones estos datos no se perciben o se pasan por alto, facilitando que bajo circunstancias especiales se produzca este descontrol excesivo y súbito, que se conoce entonces como cetoacidosis. En ocasiones es la primera manifestación con la que puede debutar un niño con su diabetes. Su reconocimiento temprano en el manejo cuidadoso de esta alteración es esencial para evitar la muerte y también la discapacidad. El registro de casos no se tiene bien establecido porque en ocasiones no se identifica de una forma específica, ya que las alteraciones pueden ser confundidas como un cuadro aparentemente de infección intestinal que no va a tener una respuesta habitual al tratamiento. En forma aproximada se establece que cerca de la cuarta parte de los pacientes con diabetes juvenil manifiestan este cuadro como primera alteración para relacionarlo con la enfermedad. De ellos es más notorio que se relacione con edades menores a los 5 años y en comunidades también desfavorecidas. Por otra parte, casi la mitad de los diabéticos ya diagnosticados pueden presentar esta alteración al no llevar un control adecuado de su tratamiento médico o bien de tipo nutricional. Por grupos de edad se consideran en mayor riesgo las mujeres adolescentes y los niños más pequeños en quienes puede ser más difícil reconocer sus primeras manifestaciones. Los factores que evitan la aparición de la cetoacidosis establecen contar con un familiar de primer grado con diabetes juvenil o que vivan en una comunidad con alta incidencia de esta diabetes infantil para tener un mejor intercambio de información que facilite la identificación de los primeros datos y un mejor control posterior. En los niños ya conocidos como diabéticos pueden existir diversas condiciones que pueden facilitar el desarrollo de esta complicación. Una de ellas es la presencia de alguna infección. En los adolescentes, la falla en el tratamiento o alteraciones emocionales pueden ser los factores que son los más comunes. La transgresión de los alimentos establecidos puede ser un factor causal cuando la administración del tratamiento se ha realizado en dosis inadecuadas. El empleo de tratamientos o medicamentos ya caducados o de mala calidad obviamente puede influir a precipitar estos cuadros de cetoacidosis. El abuso del alcohol y el empleo de las drogas, principalmente o particularmente con cocaína, derivados de anfetaminas y sus análogos, son otros factores precipitantes para esta descompensación. Con la deficiencia de insulina, el organismo entonces exagera su respuesta anormal ante el ayuno, aumentando en el hígado la producción ahora de glucosa a partir de sus reservas que tiene como grasas y proteínas. Se activan otras sustancias que estimulan entonces también la producción de glucosa en el hígado y el exceso de este azúcar va a impedir que la insulina residual pueda introducir la glucosa a las células, que en consecuencia permite que se incremente su concentración en valores en los que el riñón no puede impedir su eliminación, arrastrando con ella una cantidad cada vez mayor de agua, que al ir disminuyendo en su volumen corporal va a favorecer entonces a la deshidratación.
Otras sustancias elevan los niveles circulantes de las grasas corporales que en el hígado se oxidan formando grupos de desecho que se llaman cuerpos cetónicos y modifican a la sangre a condición de la acidez, a la que se suman otros ácidos provenientes de las células por no contar con la glucosa para producir ese tipo de energía. Esta acidez, para neutralizarse, requiere que el paciente respire con mayor frecuencia y de forma secundaria empieza también a manifestar vómitos, causando en consecuencia una pérdida adicional del agua, tanto por la respiración como por los vómitos que llega a tener, y esto lo lleva a una mayor deshidratación. En menor contenido de agua, la concentración es mayor del azúcar y de los ácidos también, entonces por ese motivo se establece el cuadro que se llama cetoacidosis. La disminución de nutrientes a nivel cerebral disminuye la producción de energía, facilitando entonces así la entrada de agua a las células cerebrales y causando su hinchazón o su edema de cada una de ellas, con un pronóstico que es bastante grave. En el niño las manifestaciones se expresan básicamente con incremento en la cantidad y la frecuencia urinaria, acompañado de vómitos y de dolor abdominal. Manifiesta datos de deshidratación. En forma clásica, su aliento no va a tener olor a manzanas por la concentración de cetonas y desarrolla alteración en el estado de la conciencia con confusión, respuesta anormal al dolor estimulado, respuestas verbales raras, somnolencia y finalmente coma y posteriormente muerte. En niños pequeños, estos datos pueden ser confundidos muy frecuentemente con una infección intestinal o patología quirúrgica por el dolor abdominal que llegan a tener o referir, en especial si pasan por desapercibido las alteraciones urinarias que normalmente no las llegan a notar los médicos que están haciendo su interrogatorio. Sin la terapéutica específica, el edema del cerebro causa un deterioro más grave con evolución progresiva que incluye estado de coma, postura corporal anormal, con tendencia a la espasticidad o al endurecimiento, parálisis de algunos nervios. Las pupilas se van a quedar fijas sin respuesta a la estimulación de la luz y generalmente quedan estimuladas a estar dilatadas, a estar más grandes. Las respiraciones son rítmicas y finalmente se presenta la falla respiratoria. La evolución y manejo de estos pacientes debe de ser en ambiente hospitalario a fin de poder realizar los estudios de laboratorio inmediatos y vigilancia monitorizada estrecha para comprobar su respuesta. Debe motivar al médico para considerar esta enfermedad, la evolución de los datos y la alteración del estado mental en un tiempo que relativamente es bastante corto. La enfermedad puede ser confundida, además de la digestiva, con cuadros pulmonares como que condicionan dificultad respiratoria, el asma o la neumonía. También se tiene que descartar otro tipo de diagnóstico diferencial, son las intoxicaciones. Los estudios podrán confirmar este cuadro con sus alteraciones, en especial por los niveles excesivos de la glucosa en sangre y los datos relacionados con su condición de acidosis. El tratamiento incluye medidas secuenciales bien definidas para corregir las alteraciones reportadas y sobre todo para evitar que llegue a desarrollar el edema cerebral o si lo tiene, revertirlo. En primera fase se corrigen las condiciones de la deshidratación. En forma gradual, con el empleo de la insulina, se normaliza paulatinamente los niveles de la glucosa, llevando al paciente a condiciones normales. Para dejar el tratamiento con dosis y tipos muy especiales de insulina, adecuado a las condiciones particulares de cada uno de los pacientes, para darle un seguimiento en la consulta externa de una forma regular a fin de comprobar su dosificación eficiente y orientar sobre las medidas dietéticas y de actividad física especiales que puedan ser de su beneficio. Amerita ser atendido por endocrinólogo pediatra, nutriólogo y psicólogo en especial. A largo plazo por oftalmólogo, nefrólogo y neurólogo para evitar o controlar sus complicaciones que normalmente se asocian a este tipo de cuadros. Para considerar el desarrollo de esta enfermedad, conviene que los padres tengan idea de los hábitos de micción y de alimentación como los elementales para buscar atención médica al notar alguno de sus cambios. En cuanto a los diabéticos ya conocidos, es importante la dosificación adecuada de las insulinas, aporte de alimentos bien definidos y la atención de las enfermedades que puedan descontrolar al buen control que se lleva hasta otros momentos. Recuerde, este cuadro es de inicio súbito, que puede confundirse y requiere un tratamiento hospitalario.
De preferencia, recuerde que necesita tratamiento hospitalario para evitar nada más la muerte del paciente. Bien, si el tema les ha gustado y quieren compartirlo, háganlo pasando este enlace a través de sus redes sociales, amigos y compañeros, también invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de video, Pediatría Levas, en donde podrán encontrar una gran variedad de temas que pueden ser de su interés. Y también agradezco su atención que nos han brindado en esta ocasión y esperamos contar con su interés en nuestro siguiente video. Hasta luego y muchas gracias.